Meine Herren und Damen, colegas todos, reciban ustedes un saludo cordial de Eduardo Domínguez. Pues yo me encuentro haciendo el intercambio de estudiantes en la Universidad de Marburgo, en Alemania, pues continuando con el desarrollo de la exposición, quisiera agradecer profunda y eternamente a la doctora Carmen Mesa Ingar por esta oportunidad que se me ha dado de presentar el trabajo y desarrollar el tema de investigación junto a una colega. Pues el tema a desarrollar es el régimen de bienes en el matrimonio, la sociedad patrimonial del matrimonio. Y entonces a mí me ha tocado sobre el tema la sociedad de gananciales. Bueno, entendemos a la sociedad de gananciales, ¿no?, como una de las modalidades que establece la ley para regular la propiedad de los bienes y derechos que se adquieren durante el matrimonio. Estas modalidades pues son llamadas regímenes patrimoniales del matrimonio. El otro régimen es el de separación de matrimonios. Bueno, nosotros podemos decir entonces, si una pareja se casa sin elegir expresamente el régimen patrimonial, se entiende que tácitamente decidieron por el de la sociedad de gananciales, en virtud del cual todos los bienes adquiridos a título oneroso, es decir, pagando un precio por ellos, son de copropiedad de los esposos en partes iguales, en partes alícuotas, como se podría decir, independientemente si solo uno de ellos realiza una actividad remunerada. Entonces, podemos ejemplificarlo. Si A y B se casan sin especificar el régimen patrimonial, se constituye automáticamente una sociedad de gananciales. Es decir, si ellos compran una casa, cada uno de ellos tendrá un 50% de derechos y acciones del inmueble, sin importar que el pago provenga del solo trabajo remunerado de A o de B. ¿No? A o B pueden tener cualquier ocupación, pueden ser ama de casas o el esposo puede ser campesino. La sociedad se divide en partes alícuotas. En el ejemplo, si decimos, si A recibe una herencia estando casado con B, esta propiedad es un bien exclusivo del esposo, es decir, de A, por haber adquirido a título gratuito, es decir, sin haber pagado nada por él dentro de la sociedad del matrimonio. Es decir, bueno, si una pareja, por ejemplo, prefiere establecer el régimen patrimonial adquirida dentro de una sociedad de gananciales, requerirá de la firma de ambos esposos, ¿no? A menos que uno le otorgue el poder al otro, obviamente, precisamente porque se trata de una copropiedad. Si uno de los esposos se encontrase en el extranjero también, por ejemplo, este podrá otorgar un poder de representación a alguna de las personas de confianza para que pueda intervenir por él. Es decir, en nuestra sociedad, es decir, nuestros legisladores pues han impuesto una obligación propia del matrimonio, en el que se establece que el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, en desmedro del matrimonio por separación de bienes, ¿no?, así lo establece pues el artículo 295.2 del Código Civil, al indicar que si los futuros contribuyentes desean optar por el segundo régimen patrimonial, deben elaborar obviamente una escritura pública, ¿no? Es decir, por la separación de bienes, si A y B deciden casarse conservando sus bienes sin que haya una sociedad. Es ahí donde surge el dilema, pues la sociedad peruana, obviamente por el desconocimiento que se ha adoptado por el desconocimiento, dejadez o cualquier falta de recurso
no elige el tipo de régimen patrimonial. Entonces, y eso nosotros lo vemos profundamente en donde, en la sierra y en la selva, pues, y hasta en la costa, donde nuestras sociedades todavía son excluidas. Excluidas me refiero a falta de una educación, a falta de derechos fundamentales, donde la ley pues pueda velar por su seguridad y por sus derechos. Entonces, como le veníamos diciendo, ¿no? Por aquel puede suceder por un desconocimiento, dejadez o falta de recurso, no elige el tipo de régimen patrimonial, y al no hacerlo, es decir, entonces la ley presume que se ha optado por la sociedad de gananciales, pues que se podría decir un grave error para nuestra sociedad, y más aún, pues para el Poder Judicial, que obviamente ha tenido que seguir luchando por una justicia, ¿no? Si nosotros vemos el artículo 295, ¿no? La elección de régimen patrimonial antes de la creación del matrimonio, pues los futuros contribuyentes pueden optar libremente por el régimen de las sociedades gananciales, como lo dice claramente, o por el de separación de patrimonios, ¿no? El nombre es igual, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento, obviamente. Y obviamente, si los futuros contribuyentes optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar, como lo dice, escritura pública bajo sanción de nulidad. En este caso el derecho es claro, y pues prosiguiendo, como nos dice, para que surta efecto, debe inscribirse en el registro personal, ¿no? A falta de la escritura pública, se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales. Eso es un requisito fundamental. Si deciden hacerlo por separación, si deciden casarse por separación, cada uno con sus bienes, sin que incluya en la sociedad de gananciales, ¿no? Bueno, en primer lugar, debería indicar, ¿no?, que el costo de realizar una escritura pública, por ejemplo, desalienta obviamente a muchos ciudadanos, a toda la sociedad en general. El desconocimiento genera otro tanto. Y por último, el trámite a realizarse empeora la situación por el tiempo, el esfuerzo, por lo que sé que conlleve en hacer este procedimiento, ¿no? Siendo más obvio y natural que las personas, por ejemplo, que deseen contraer matrimonio, ingresen a ella cada uno con sus bienes propios. Esto haría mucho más fácil, obviamente, y económico los tediosos procesos de divorcios que clara y diariamente lo vemos, cuánto se han demorado, cuánto se han visto ofuscados, obviamente no necesariamente por los procesos judiciales o por la carga procesal que existan, ¿no? Por ejemplo, a ello hay que agregar también el problema actual que surge con las deudas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que hayan estado casados, ¿no?, o hayan sido contraídas antes del matrimonio, el deudor responderá con sus bienes propios, pero si estas son contraídas a favor del futuro matrimonio, es decir, se pagan con los bienes sociales. Muy claro eso. También tenemos el artículo 307, muy importante, pago de deudas anteriores al régimen patrimonial, ¿no?, donde nos aclara si las deudas de cada contribuyente anteriores a la vigencia del régimen de gananciales son pagadas obviamente con sus bienes propios, a menos que hayan sido contraídas en beneficio del futuro hogar, es decir, del matrimonio. Una vez aclarado este punto, también podemos mencionar sobre la sociedad de gananciales. Al momento de constituirse, lo hacen como patrimonio autónomo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso o una casación, ¿no?, del Cusco de Madre de Dios, obviamente en Perú, por lo que no está dividido en partes alícuotas, dice esto, siendo distinto del patrimonio de cada cónyuge que la integra, ¿no?, de forma tal que tanto para realizar actos
de administración como disposición que recaigan sobre dichos bienes sociales será necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges, puesto que la voluntad coincidente de ambos cónyuges, según los artículos 313, 315 del Código Civil, constituye la voluntad de la sociedad de gananciales. Ello, si bien protege los bienes de la sociedad de gananciales, no lo hacen con respecto, por ejemplo, a un acreedor, por cuanto éste deberá de esperar la liquidación de